Esto es Culturas, Espacio y Vida, el podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast. Este podcast que es Culturas, Espacio y Vida, el podcast donde hablamos de la vida, de la cultura y del espacio. Y pues me acompañan, ven, hasta se me lengua la traba, muchachos. Me acompañan el día de hoy mi amigo Víctor. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Jorge, aquí, listo ¿Cómo para empezar. ¿Cómo te trata la vida, amigo? De lujo, de lujo. Eso es todo. Y también nos acompaña nuestro estimadísimo tío, que ya no es solamente tu tío, es tío de todos nosotros, el tío Paco. ¿Cómo estás, tío Paco? Hola, Mr. George. Feliz de la vida de estar con ustedes otra vez. Mr. Claro Wright, que ¿cómo sí. estás? Bien, tío, bien. Muy Gracias bien. por acompañarnos. Bueno, Paco, ¿qué te parece si nos introduces al tema del día de hoy? Con todo gusto. Hoy vamos a hablar un poco del sistema educativo y vamos a hacerlo, digamos, en dos vertientes. Una de la parte política que rige el sistema y otra ya un poco propiamente de lo que es la escuela como tal. Muy bien. A ver, Paco, no sé si tengas ahí una definición para los que nos están escuchando, una definición acerca de lo que es la educación. Fíjate que curiosamente la definición no de educación, sino de escuela, etimológicamente es griego y viene de la palabra ocio. Para los griegos, había que cumplir algunas actividades esenciales del hombre y una de ellas era el ocio, pero de ocio viene la palabra escuela y ya de allí pues se han ido agregando otros términos como educación, que es formar al individuo. Formar en todo sentido, no solamente en lo académico, ¿verdad? Así es, sí, propiamente la educación, antes de ser una cuestión eminentemente académica, es una cuestión formal, familiar. Así empezó y luego ya en el ocio los griegos pues trataron, digamos, de sistematizar, que es un poquito con lo que vamos a empezar hablando de la sistematización del sistema educativo. Muy bien, excelente. ¿Tú qué opinas, mi querido Víctor, acerca de la educación? Yo opino que es el parteaguas de todo. Es como el inicio. Es como cuando picas el botón play o el inicio. Muy bien, así es. Es como, es como el parteaguas, ¿no? Primero inicias con la educación en tu casa, luego con la educación en la escuela. Y pues hablando un poco de la escuela, mi querido Paco, tú que tienes más experiencia en eso, no sé qué nos puedas platicar acerca de la formación ya en un grupo docente. Sí, con gusto. Pero antes de hablar del grupo, vamos a tratar de encuadrar un poquito el sistema educativo mexicano. Para no irnos muy lejos, para no hacer tanto rollo, vamos a irnos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando el secretario de Instrucción Pública era Justo Sierra y bajo el mandato de Porfirio Díaz, que se dan los primeros intentos de sistematizar la educación. Justo Sierra hace lo que se conoce como el primer Congreso de Educación y Salud, allá por 1898 aproximadamente. Luego se viene la revolución, en los primeros gobiernos por revolucionarios, se le encarga la organización del sistema a José Vasconcelos. José Vasconcelos se da cuenta que la población de México es eminentemente rural y de poco acceso a la escuela. La escuela era una cuestión privada para los Para ricos y gente los rica. sí, ricos y religiosos, para los hacendados. Sí, Y claro. algunos hacendados permitían la entrada de sus
de sus trabajadores a sus escuelas. Bueno, ya hablando de postrevolución, ya no había haciendas, o sea que estaba peor la cosa. Entonces Vasconcelos inaugura las jornadas culturales y le da mucho auge a la escuela rural. Enseguida, digamos, estamos hablando de momentos significativos, ¿verdad? Llega el mandato de Lázaro Cárdenas. Aquí se inauguran los tecnológicos, son una parte muy importante porque junto con los tecnológicos hay un cambio de paradigma en la educación. En el 1959, se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que vino a ayudar y a hacer más accesible ya en el México moderno la sistematización y el acceso a la escuela universal gratuita. Eran los clásicos libros de libritos de colores, ¿no? Que venían las fotos de Don Miguel Hidalgo, que venían las fotos de los niños, me acuerdo de ciencias naturales, de matemáticas, y todos esos libros que pues te regalaban en las escuelas y que terminaban básicamente en la basura, ya porque no Sí, les más dabas que uso. ya te pusiste muy moderno. Cuando comenzaron a entregarse los libros de texto gratuito, la ilustración en todos era la señorita Patria, una pintura de un cuate de apellido González Camarena, hermano del que inventó la televisión a color. Hermano González Camarena era pintor, él se enamoró de una muchacha oaxaqueña y la agarró de modelo para muchas de sus obras, pintó la señorita Patria y esa imagen es la que aparecía en los libros de que comenzó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito hasta más o menos 1973. En el 73 comenzaron a cambiar por portadas diversas. Incluso, como me han platicado, esos libros de texto literalmente eran de texto, puesto que la parte gráfica era muy poca o nula. ¿Quién te dijo eso, Mr. White? ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Que esos libros iniciales eran literalmente de texto. ¿Eran de sexo? Texto. No creo, Mr. White. Bueno, a mí no me tocó usarlos propiamente. Cuando yo entré a la primaria, ya era parte de la primera renovación de los libros de texto. Pero no, los libros tienen que seguir una estructura, digamos, van siguiendo un plan. Es de lo que vamos a hablar enseguida, es la siguiente parte que les dije, la primera de cómo se fue estructurando la escuela, aquí lo dejaríamos. La segunda, cómo se trabaja. Y ahí los niños de los grados inferiores necesariamente van a trabajar con apoyos visuales. Sí, claro. Era un poquito más modernos, ¿no? Respondían a su momento, digamos. Ahorita un niño agarra esos libros y se le va a hacer aburrido, se le va a hacer poca cosa. Es justamente, mira, la siguiente parte, para irnos rápido, sería tratar de explicar esto. Cuando el profe va a la escuela a impartir sus clases y el niño va, trabajan, digamos, obedeciendo a una instrumentación, a un sistema perfectamente organizado. El sistema no es único ni local, corresponde a partes grandes de la Tierra, a regiones geográficas grandes. Actualmente, la ONU pues tiene diversas organizaciones y una de ellas es la UNESCO. La UNESCO es la que autoriza, diseña y se ayuda para planear programas educativos por regiones, es decir, el programa educativo que se sigue en México, Centroamérica y la mayor parte de los países de Sudamérica es uno. El que se sigue en Estados Unidos, Canadá y parte de Europa es otro. El que se sigue en África es otro, en Asia es otro, así. En América, el país que es la práctica en la primera parte es Chile. Cuando los programas funcionan más o menos en Chile, ya se empiezan a aplicar en el resto de los países. Y el laboratorio para América es España. Entonces, cuando un programa llega a América, ya pasó por la parte de implementación en España, actualmente. Pero no siempre ha sido así. Ahorita hablamos de Justo Sierra y Vasconcelos. Cuando ellos estaban
al mando, digamos, del sistema educativo. El sistema educativo correspondía a un sistema social, a un sistema cultural, a un México rural. La educación entonces se caracteriza como educación tradicional. El profe llegaba, atendía el solo toda la escuela y ponía monitores a los niños más avanzados a cuidar a los demás. Y entonces el profe les decía, ahora van a hacer esto, y los monitores nos cuidaban, era un profito ahí dentro del salón. Así funcionaban. Luego llega Cárdenas, les dije ahorita, Cárdenas introduce la primera gran reforma con la tecnología educativa. La tecnología educativa imperó hasta hace poco, relativamente. Ustedes debieron de haber aprendido en la escuela bajo ese enfoque. En la tecnología educativa se le daba prioridad al diseño y rendición de cuentas, de exámenes, en la habilidad que tuvieron para redactar y realizar exámenes. Eso te definía como buen profe, porque si tenías habilidad para diseñar sus exámenes, quiere decir que has tenido habilidad para desarrollar las actividades como te las fueron proponiendo en objetivos generales, particulares, específicos. Así estaba diseñada la tecnología educativa. Actualmente estamos bajo un modelo educativo que se llama pedagogía crítica. Esos tres grandes grupos de educación, digamos, de formación que México ha vivido, los caracteriza una escritora española que se llama Margarita Panza. Se llaman instrumentaciones didácticas. En cada una, todos los medios dispuestos para que el profe enseñe y el alumno aprenda están en torno a esa instrumentación. Es decir, en la pedagogía tradicional, los medios, el profe sabe cómo manejarlos. Llega la pedagogía tecnología educativa y el profe sabe cómo hacerlo. Estamos en la pedagogía crítica, estamos aprendiendo cómo hacerlo. Los profes ahorita se dan un tiro, pero si se fijan en los cambios que se van dando en educación, no se dan solo en educación, se dan en la economía, se dan en la sociedad, se dan en la política, se dan en la religión. Claro, y es la educación la que se adapta a los cambios. Es un ir y venir, es mutuo. Tanto la educación se adapta a los cambios, como los cambios, todo en su conjunto, digamos, en un caos, van encontrando acomodo. Hay ejemplos muy concretos, muy claros y que dan hasta risa. Antes, vamos a hablar de 1987, 88, si tú querías ir al cine, ibas a un cine en específico y veías la película que estaba, nada más. Si acaso pasaban dos películas. Tú te vas a estar toda la tarde viéndolas ahí, las mismas. Ahora no, ahora ¿qué haces? ¿Quieres ir al cine? Vas a un complejo y hay muchas opciones. Sí. Tú puedes elegir. Pero para todo, si quieres ir a comprar tenis, vas a Plaza del Sol y hay muchas tiendas de tenis. Es un ejemplo de cómo la economía, el comercio, la filosofía de la mercadotecnia ha cambiado el concepto, cambió en los cines, está cambiando en la escuela y ahora máxime la pandemia está haciendo cambiar también las formas educativas. Claro, las formas educativas. Oye, Paco, yo tengo una pequeña duda. No sé si me la puedes contestar. Tú que eres experto en este tema. Pláticas antiguas con mi señora abuela, mi abuelita. Decía que antes los que terminaban la primaria tenían la libertad de que si ellos querían ser maestros de primaria. ¿Por qué? Porque ya la habían cursado. Entonces, quiero saber, pues, qué tan cierto es ese mito o si no era un mito, si era algo verdadero, algo verídico. Sí, no sé si de la primaria. Por ejemplo, en mi caso, yo de la secundaria pasé a la normal. O sea que a los 18 yo ya estaba trabajando de profe. En la primaria lo que yo sé, por ejemplo, mi papá, él estuvo hasta cuarto de primaria, pero yendo hasta cuarto aprendías pues, lo que ahora se ve, yo creo, hasta en secundaria. Sí, Sí, digo, o sea, porque el cambio ha sido tan grande en todos los sentidos, que difícilmente podemos actuar con la visión actual, dimensionar cómo era hace 30 años tan solo. sí, porque mi papá me comentaba que él en primaria llegó a ver hasta álgebra y Sí, ahorita actualmente pues solamente en la eh, prepa, la prepa, entonces el sistema educativo ha cambiado mucho. mucho. Pero voy a opinar. Adelante. No sé, estaré en lo correcto o estaré equivocado. Ha cambiado, pero
para mal, porque actualmente, si bien los niños logran aprender algo en serio, ya no es ni la mitad de lo que se lograba aprender antes. Y antes te estoy hablando, yo creo todavía en los 90s, se puede decir que aprendías bien, porque al introducir lo que es la tecnología informática a la educación, ha marcado más un retroceso que un avance. No sé si yo estoy en lo correcto o más o menos me explico a lo que me quiero referir. Sí. Yo sí te Adelante. comprendo, mi querido amigo, pero yo creo que no es tanto, no es tanto el sistema o las tecnologías, sino más bien es el maestro quien tiene la batuta ahí. Sí, pero bueno, hay que partir desde que, vamos, antes tú, tío, como profe, encargabas, vamos a decir, una biografía que teníamos que hacer nosotros como alumnos, era dirigirnos a la papelería o a una Ah, eso mercería, es cierto. comprar la biografía, La ficha, el cuadrito famoso de papel ilustrado y con la sí, descripción atrás. Y esa descripción era transcribirla o pegarla en... con nuestra letra Y con falta de ortografía. y entregarla. Y con ese proceso era, caray, era muy, muy seguro que te la aprendías, puesto que la leías y la escribías. Ok, ¿Cuántas te aprendiste, Mr. Wright? algunas. Ah, por ejemplo, Ah, pues Miguel Hidalgo, ¿cuál era el nombre Morelos. de algo? como un ejemplo. El detalle es que ahora, tío, se introduce la informática, eh, más específicamente el Internet. ¿Y qué pasa? Ok, el profe igual encarga tal o cual descripción o biografía. Ok, el alumno se ha vuelto tan atenido de la Internet que ya ni lee, ya es copia, pega y Y copy párale, paste. de contar. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que hay un para atrás en vez de un progreso. Bueno, mira, ahí yo tengo una postura que siempre lo he dicho, no nada más en la educación. Para tratar de emitir un juicio de valor ante un cambio social, político, económico, cultural, cualquier cambio antropológico que quieras tú juzgar, para mi gusto, es
muy difícil, porque no puedes saber en este momento si es bueno o malo. ¿Qué va a pasar con los niños que están en la escuela ahorita? Van a pasar lo que seguramente usted ve en los trabajos, en las economías desarrolladas. En esos lugares, Mr. Wright y George, las personas que trabajan son personas altamente especializadas, pero son tan especializadas que si les pides hacer algo fuera de su ámbito de competencia, batallan. Para eso va a haber otra persona altamente especializada. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el modelo que estábamos siguiendo y lo que está imponiendo la pandemia sin querer? No es que sea bueno o malo, sino que tú vas a dejar de aprender y hacer muchas cosas que de acuerdo a tu perfil no vas a necesitar, según yo. O sea, no que sea malo. Tú, Manuel, vas a ser experto en computadoras. Oye, Manuel, haz un pastel. Probablemente no puedas. Y probablemente quien fue a la secundaria 3 años antes que tú haya desarrollado en el taller de pastelería las habilidades, pero en la prepa desarrolló otras y en la universidad desarrolló otras. Ahorita no. El encierro, la especialización, la certificación, la necesidad de cumplir tu horario y ahí nos vemos, va a hacer que te especialices en tu área, que te certifiques en tu área. Bueno, o sea, quiero decir con esto, Mr. White, que no es necesariamente decir esto es malo, no. No. Es que Espérame. estamos en un constante proceso de cambio. Perdón, yo no digo sea malo o bueno, Lo acabas de decir. simplemente es la forma en que se maneja actualmente, y esto no es de ahora con la pandemia, esto ya viene de antes de la pandemia, es ya el aprendizaje ya no es tan, creo yo, tan, ¿cuál Tan sería? extenso. Tan bueno en cada individuo por la razón, tío, de que vuelvo a lo mismo. Y ya no te dedicas como alumno a leer el tema que tu maestro o maestra te encargó porque ya lo tienes hasta, caray, resumido en una página web. Entonces ya lo que haces es copias, pegas o lo estás leyendo ahí, pero al grosso modo lo escribes o lo copias tal cual y pum, es lo que le entregas al maestro. Ya no te pones a imaginar, a darle Un sentido. criterio, o sentido a como tú lo entiendes, porque ya no tienes la atención hacia ese tema, porque una página web ya te facilitó el, tu labor de aprender. Es lo que hacemos con las estampitas, Mr. White. La comprabas y la copiabas, es lo mismo. Sí, pero la leía. Ahora, Lo acabas de decir. Forzaba a leerla. Y estarás de acuerdo. A lo mejor hago es que mal en generalizar, pero les digo, muchos o la mayoría lo que hacen, y Jorge no me dejarán mentir, y ni tú, claro. copias, pegas y se acabó. Y como dices tú, antes lo tenías que copiar de tu puño y letra y lo tenías que leer para entenderlo y ahora ni siquiera eso. Pero aprendías. Nada más.
te lo aprendías porque te veías obligado al estar leyendo y a la vez escribiendo, te lo grababas. Ya no, Ya no, porque una página web ya te lo proporciona y a la moda huevona. Repito, no todos, pero muchos lo hacen. Ya no leen, no. copian, pegan. Es que a fin de cuentas, la facilidad que te ofrece la tecnología, Mr. Wright, es parte del proceso permanente de cambio. Pero vamos de acuerdo con que ciertamente en el aspecto de decir estoy aprendiendo, no es lo mismo hoy que antes. No, como tampoco lo fue lo de nosotros, o lo de nuestros papás o nuestros abuelos. Incluso, incluso yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, ya sea mi abuelita o mi mamá se estaban conmigo hasta que yo terminaba la tarea y ya no es así. No, ahorita es casi cárcel que el profe deje tarea. Es que ya cambió todo. Ahorita lo que hacen muchos compañeros, como insisto, derivado de la pandemia, cuando empezaron esto, mandaban trabajos diarios algunos, otros mandaban cuadernillo y cada día los papás les mandaban los trabajos contestados por los niños, en la mayoría de los casos vía WhatsApp. En las escuelas que están en medios donde hay un poquito más de recursos, las maestras programan reuniones vía Zoom y dan explicaciones. La mayoría, WhatsApp. Ahora cambiaron la técnica, porque ya ven que en noviembre, diciembre fueron unos días los niños a la escuela y fueron poquitos, porque los papás ya saben que si los niños, aunque no vayan, no reprueban. Hasta en eso cambió el sistema, porque la ONU destina menos recursos a los países que tienen altos índices de reprobación. Por eso en México se hizo hace unos años, hace unos 8 años, un sistema, un programa en el que los niños que había discrepancia de edad con el grado escolar por repetición, se pasaron. Si el niño tenía 12 años y estaba en quinto, había que pasarla a sexto, sin más, aunque no supiera. Hubo casos increíbles que me tocó. Pero en fin, entonces, ahora lo que hacen los profes, les decía, con la pandemia, es que mandan los trabajos por semana. Les ha resultado más efectivo. Entonces la mamá recibe el cuadernillo, reciben las hojas, el niño va llenando poco a poco y lo entrega por semana. Pero ni pensar que se dejen actividades extras, porque el niño no puede, porque ahora todo lo hace tipo tarea. Antes, cuando ustedes estaban en la escuela, era bien visto que el profe les daba la explicación en la escuela y les dejaba tarea. Era bien visto cuando iban pues, ustedes al kinder, que salieran todos volados con la hojita del trabajo del día. Ahora no. Por eso les digo, o sea, es difícil emitir un juicio de qué tan positivo o qué tan negativo sean los cambios en los ámbitos antropológicos, porque el resultado a veces se puede medir algunos años después. Estamos hablando de 5 a 10 años después. Por eso, un médico o una licenciatura o una maestría caduca, por decirlo así, el programa de estudios a los 5 años, porque a los 5 años tienes que volverte a certificar, porque las técnicas, la metodología, la sociedad ya cambió. Y la educación, como decíamos desde el principio, pues va junto con la sociedad, junto con la economía, junto con la moral, junto con la religión. Van cambiando y se tienen que ir adaptando. Pensar que lo pasado siempre fue mejor, para mi gusto, es un error. Porque si los ámbitos sociales, culturales, económicos, políticos cambian y la educación, el sistema escolarizado, quiere seguir aplicando la tecnología que aplicaba hace unos años, va a ser obsoleta. Pero, ok, bien, pero voy a insistir, perdón,
ciertamente yo soy de los que sigue creyendo que la educación, hablando académicamente, era mejor, mucho mejor antes que hoy. Pues es Digo, que, esa es mi opinión. No digo que los cambios sean malos, simplemente es mi punto de vista y caray, yo la verdad, el aprender como se aprendía antes era mucho mejor. pues mira, yo concuerdo contigo. Tal vez se deba mucho a que antes el docente o el maestro pues se preparaba más en diversos temas y ahora como es tan reducido o tan centralizado en un solo tema, pues no le da pie al maestro a cultivarse un poquito más en otros temas. No, Ahora, no, que a lo mejor el maestro sí lo hace. Es más, aquí mi tío nos lo acaba de decir. Sí lo hace. El detalle, como yo lo veo, es que eh, el problema no es el maestro y a lo mejor ni siquiera el sistema. Yo creo que el problema ya viene de papás e hijos. claro. Sí, porque ahora también hay muchos papás que se quejan que porque regañó a mi hijo, que porque le deja mucha tarea a mi hijo, que porque le Ajá. gritó, que porque le llamó la atención. Y antes no, antes era así de, no, pues gritonele y hasta pégale. Si es necesario, pégale al niño con la No, regla. no solo, de hecho, a mí, mi papá, tío, que es tu hermano, él platica que a él no una, muchas ocasiones el maestro, no recuerdo si con una varilla o con una regla en las manos, Maestro, sí, en las manos. a mi Si papá tú sí te le por, pegaban mucho en las manos. sí, que Con si un tú te metro. portabas mal o no cumplías una orden del maestro, te decía, ponga la mano. Y ahí En la de ti escuela, donde la, y ahí de ti donde la quitaras. en la escuela te daban una y en la Claro, casa te daban otra. ¿Concibes que claro. eso fuera posible ahora, Mr. White? ¿Cómo? ¿Concibes que eso fuera posible ahora? No, No, porque, ahora, porque te repito, el problema ya no es el sistema y ya no es el maestro, Pero no es ya problema, Mr. es, White. ya es papá, mamá. Pero no es ¿Por problema. qué? Porque los papás, tío, por el tema de que eh, actualmente ya para todo afectas Psicológicamente. psicológicamente al niño, eh, claro, es, Dios, ahora, es edita como esta que los, parte. es como que los papás ya ajá, le tienen miedo al niño. Ahí le cortas Ya, eso. Esos son mamadas. claro, sí, claro, sí, claro que son mamadas. claro. Y de hecho, era lo que yo quería tocar. La educación, el sistema, no es el que está mal. Son los Y, y, papás. muchas, y muchas de las prácticas que los niños realizan, hablando desde comportamiento y más allá,
está derivado de que parece o pareciera que los papás ya le tienen miedo a los hijos. Claro, Y de ya esa, un grito, un manazo, una nalgada, ya. O sea, ya le afectaste al ya es, niño y ya es ya te lo van maltrato eso, amigo. y ya te lo van a mandar al psicólogo. Sí, pero yo digo, Mr. Wright, no podemos decir que esté mal, porque al decir está mal, quiere decir que estarías buscando que hay un ideal de lo que está bien, pero no podemos tener una medida de lo que puede estar bien o no puede estar mal, porque dentro de la sociedad, cada individuo va a tener una percepción y un supuesto. La Ajá. sociedad va en torno a algo, siempre está cambiando junto con sus componentes que lo mueven, economía, política y religión. Ajá. Esos Así tres es. componentes, para mi gusto, mueven a la sociedad cambia, la sociedad evoluciona, la educación tiene que cambiar. Para bien o Sí, para mal, no sabemos. o sea, es parte del nuevo sistema educativo que tenemos actualmente. Lo Exacto. políticamente, lo políticamente correcto que se va adecuando a lo políticamente correcto social. Entonces, Ajá. Pero, ahora socialmente está mal visto que tú le digas joto o maricón a un niño, cuando antes era pues lo normal, Es lo que malamente. es. Sí, ahora que a alguien se le ocurre decirle a un niño ciego, ya, ya lo mataste. débil, Caray, Sí, mal. eh, eh, vamos. Ah, ah. El, ese apartado es al que yo me refiero. Es que antes, por ejemplo, era, mamá decía no, y era mira, no. no. Papá decía, te lo comes, te lo comes. Papá decía lo que ella tu mamá. Ándale. Ajá. Cuando papá decía no, era no. Y Hoy, eso se respetaba. No había eh, contrariedad, porque así hoy te iba. era el típico, vas a ver cuando llegue tu papá. Así decía mi Ándale, mamá. Vas a Así ver cuando llegue tu papá. los papás pues, éramos los malos del cuento. Sí, 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 siempre, siempre, y hasta la fecha. Pero yo digo que es una cuestión cultural, eh, porque pues va cambiando la cultura. Así es. Digo, desafortunadamente nos puede gustar o no, pero la cultura tiene que ir cambiando y se tiene que ir adecuando a las nuevas necesidades que hay actualmente. Y la sí, escuela se tiene que adecuar necesariamente. sí. Ah, Eh, ahora, yo no, yo quisiera hacerles una pregunta, que cuál época, no cuál época, sino más bien los profes de antes eran mejores que los de ahora o no. Mr. White, tu opinión. a ver, tío, no, adelante. No, yo no podía decir que unos fueran mejores que no, porque a fin de cuentas, cuando uno va a la escuela como profe, tienes que seguir un plan y un programa. Claro. Entonces, a eso responde uno. Mira, voy a poner un ejemplo en primera persona, discúlpeme que lo haga así, pero pues es de lo que entiendo un poco. Sí, Cuando empecé a trabajar yo, había un programa que era muy fácil, estábamos en plena tecnología educativa y uno podía atender solito los 6 grados tranquilamente, siguiendo
plan y programa hacia el pie de la letra. En el 89 comenzó a cambiar. Se comenzó un nuevo método, se comenzó nuevas formas y a mí yo era director en aquel tiempo y luego después estuve en la zona de Mioki y el director me mandaba y bueno, me lo aprendí tan bien ese sistema que para mí era el mejor. Que cuando llega el nuevo, el actual, en el 2011 aproximadamente, 2009, perdón, se me hizo un reborujo. Yo decía, es que esto es lo máximo, lo que yo conocía. Pero si te das cuenta, yo aprendí con la metodología anterior y los profes que me enseñaron aprendieron con una metodología anterior y es la cadenita y es el devenir que tiene que ser. Los profes de ahora están siendo resultado de la reforma del 2009, aproximadamente. Sus profes les enseñaron como aprendimos antes nosotros, renovado. Y el profe se tiene que renovar y la escuela se tiene que renovar para responder a las expectativas sociales. Que nos gusten o no, la sociedad cambia. A ver, voy a entrar, y perdón, tío, ahí entraría la parte de la inclusión de la cual Jorge y yo formamos parte en su momento. Buena Supongo. pregunta, amigo. Sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo? No entiendo la pregunta. A ver, O sea, hablas tú de los cambios sociales a los que se tiene que sí, configurar la educación. sí, Aquí es donde cabe la inclusión, ajá. educación o niños con capacidades distintas al sistema regular educativo. En la escuela se le llaman necesidades educativas especiales. Realmente estos conceptos, Mr. White, son nuevos. Ajá. La escuela tuvo que cambiar, tuvo que integrar a todos. Más o menos, esto sucedió a partir, ¿qué te diré? 96, 97. 94, 95. Ya digamos de manera generalizada y más abierta, un poquito más adelante. Vamos a pensar a partir del 95. Sí. Poquito antes se pudieron haber dado los primeros intentos de integrar a la escuela regular a niños con necesidades educativas especiales. Como te decía, fue una necesidad, fue una exigencia social y la escuela tuvo que adaptarse. Ahí sí los profes nos dimos contra la pared porque fue nuevo. ¿Qué tuvimos que hacer? Fue diferente. Tuvimos que aprender, tuvimos que actualizarnos los que teníamos intención y estábamos sensibilizados por una u otra circunstancia. Ok. Ahora, no solo fue un esfuerzo de los profes. Por ejemplo, voy a hablar como dijiste tú ahorita, en primera persona. En mi caso, fue un proceso bastante complicado, puesto que pasar de un lugar en el que todo el mundo te habla bonito, te trata bien, eres Es complicado. Aunque te hagan bullying y cuanta madre. Ajá. Sí. Oye, Mr. Wright, el proceso. Imagínate qué va a pasar si llega un niño con discapacidad del tipo que sea ahorita a una escuela. Ahorita. No, pues lo tratan con pinzas. No, espérate. Que si consideramos algo muy marcado a partir del 97, 98, Ajá. y me refiero al sistema Teletón.
que mucho tiene que ver actualmente, pues, puesto que esto logró un poco que la gente entendiera más lo que es y cómo se vive y se debe manejar una discapacidad. Ujú. Entonces, Claro. a partir de ahí, yo creo, si hablamos ahorita, ¿cómo se vería? Ya se vería como algo bastante normal, Ujú. bastante común, porque los niños ya vienen con el chip, vamos a llamarle el chip Teletón. El chip, Ya, vamos a de igualdad, Un de chip, equidad, sí, el chip inclusivo. el chip ya, inclusivo. sí, ya Teletón cambió la perspectiva en gran medida, Ujú. aún y cuando todavía en, en el ámbito laboral, este tipo de situaciones siguen quedando un tanto rezagadas. Pero Ujú. hablando académicamente, em, con, con sus detallitos claros, hemos avanzado. Así es, Claro, mister. paso a pasito. Y como lo comentas, el tema de la inclusión merece su propio programa aparte, amigo. Pero ya regresando un poquito al tema de lo que es la educación, este, yo quisiera saber tu punto de vista, Paco, acerca de los procesos actuales, como lo que es Zoom, como lo que es el WhatsApp, como lo que es, pues, todos esos nuevos cambios que a través de la pandemia, pues, se han ido acelerando un poco más. Tú, Ujú. que, El caso digital, tú como maestro de la vieja guardia, bueno, ni tan vieja, este, ¿tú qué opinas? ¿Son buenos? ¿Son malos? Depende de quién los Son un use. mal necesario. Son un mal necesario porque una parte muy grande de la población, ahora que no pueden ir a la escuela los niños, tienen acceso a ello. Una parte. Otra, desafortunadamente, ni siquiera a eso. El chiste está en que los planes y programas le permitan al profe sacarles mayor provecho. Porque el profe puede diseñar estrategias y si no están dentro del plan o del programa, difícilmente son válidas, digamos. Entonces, el chiste está en adecuar otra vez planes y programas a la actualidad para utilizar esas herramientas. o sea, estás diciendo, tío, a cada cambio, eh, tanto la SEP como maestros, como alumnos, es prácticamente empezar de cero para adaptarse a lo nuevo que llega. Casi, Mr. Roy. ¿Okay? Casi volver a empezar. Así es. Ahora, Va. yo te tengo otra pregunta. Para ti, ¿la educación en México está jodida? No. Mira, por pertenecer a los organismos de la ONU, bueno, básicamente a la UNESCO, nuestro país, no quiero tocar el tema, pero desafortunadamente pues es parte de. Nuestro país Claro. se encuentra, bueno, o se encontraba dentro de una organización que se llama PISA. Bueno, una evaluación, perdón, una evaluación que se llama PISA,
se me fue el nombre de los países, el presidente era José Ángel Gurría. José Ángel Gurría fue secretario de Economía, me parece, con Fox, y luego fue presidente del país, de esta organización. México participaba en programas internacionales de mediciones de español, matemáticas, principalmente. Ya no, por cuestiones políticas, desafortunadamente. Cuando estuve en el servicio, me tocó asistir alguna vez a un seminario internacional donde vinieron investigadores de la UNESCO y presentaron. En ese momento, ahorita no sé cómo está la situación, decían, Cuba es un país de otro mundo, porque a pesar de las condiciones de carencias en las que la sociedad vive, los resultados son muy altos en comparación a los demás países de Latinoamérica. En Latinoamérica, Chile, México, Colombia y Argentina estaban arriba en puntuaciones, en comprensión lectora y en matemáticas. Ya de ahí en fuera, pues ya todo lo demás, ¿no? Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay y demás. México, bueno, Chile, México, Colombia y Argentina. Siempre, en prácticamente todas las medidas. Cuba nos dejaba atrás. Y decían los investigadores, si le quitan los componentes de bienestar que tiene Estados Unidos, México y Estados Unidos están a la par. Si le quitas el componente social, si le quitas el que el niño va a la escuela desayunado o en la escuela se le da desayuno, si le quitas el que el niño en la escuela son grupos de 20 niños máximo, si llegaba en ese tiempo un niño con una necesidad cognitiva especial, le quitaban 1 o 2 alumnos al profe. Dependiendo de la necesidad especial que el niño tuviera, el niño tenía un monitor. Los niños tienen transporte. ¿Sí? O sea, si le quitas todo eso, si pones al niño de Estados Unidos en igualdad de condiciones socioeconómicas, familiares, ambientales de México, estamos igual. No estamos como muchos políticos dicen o creen decir. A lo mejor hace 2 años que los niños van a la escuela, a lo mejor sí nos estamos yendo para atrás, gacho, nos vamos a ir todos. Desafortunadamente en México, insisto, aunque esto suene mal, por las decisiones políticas de quienes manejan ahora la política educativa, nos va a ir peor. Yo voy a aunar un poco en ese punto de aspectos políticos. A ver, Dios, va. Ciertamente, aunque no son cambios que el alumno logre percibir a lo mejor, pero no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero caray, si te has fijado, o bueno, que yo me acuerde, de los presidentes de México que en mi vida he estado consciente, que es de Carlos Salinas para acá. Yo pensé que me ibas a decir de de Portillo para acá, amigo. No soy tan anciano. No, pues, yo pensaba, amigo, yo... Bueno, a lo que voy, cada presidente que ha llegado, tío, ha hecho mucha fiesta, cada uno con supuestas reformas educativas. Y uno podría pensar, esta reforma va a hacer que la educación avance. Esta no lo logró. Bueno, a lo mejor la de Fox o la de Peña Nieto, pero ¿qué tan reformas han sido y qué tan beneficiosas o no han logrado ser?
Me parece, Mr. White, que todas tienen algo bueno y algo que tal vez no ayuda mucho. Desafortunadamente, todos, incluido el actual, echan a perder mucho de lo bueno que pudiera tener con corrupción. Y no me pagó el peje por decirlo. Por ejemplo. Ya no hay, No te preocupes, lo cortamos. No, no es cierto. ya no hay corrupción, tío. Bueno, no. En mi mente, solamente en mi mente quedó. Fíjate, a ver si se acuerdan ustedes, no sé si todos están en la primaria, en el 2002 más o menos, hubo un programa que se llamaba Enciclomedia. En ese año yo entré al CONALEP y CONALEP se vio beneficiado con la Enciclomedia. Era una chulada. Y eso lo introdujo Calderón, Fox. Fue Fox. Lo pusieron en quinto y sexto. Cuando lo iban a poner en cuartos, se descubrió que era una tranza muy grande, que había contratos falsos y todo eso. Pero lo que era en sí el programa, para mi gusto, era muy, muy bueno. Sí. Porque, como lo dije desde el principio, a fin de cuentas, la escuela se estaba adaptando a lo que venía, a las plataformas, a la multimedia. Yo pienso entonces que en todos los ámbitos del quehacer político y gubernamental, todas las reformas que se den tienen que tener algo bueno. Desafortunadamente, en el momento actual, no veo yo, en lo personal, no percibo que se estén haciendo con miras al futuro. Excelente observación, y eso me lleva pues a la pregunta: ¿qué futuro le ves tú a la educación en México? Incierto totalmente por las condiciones mundiales actuales. Recuperarnos, retomar cierto ritmo o modificar o adecuar nos va a llevar mucho tiempo, nos va a costar mucho dinero y mucha formación académica de muchos niños y jóvenes. Pero ¿crees que verdaderamente tenemos un futuro así tipo gringo? No, bueno, es que yo soy antigringo. Espero que no sea así, espero que sea mejor. No, es que el querer copiar es como decir, suena como envidioso. Y nos va a limitar. Sí, yo espero que sea mejor. Yo siento que la sociedad gringa va a colapsar primero que nosotros, primero que muchas sociedades del mundo. Entonces, el chiste sería que quienes manejan actualmente la política educativa, la política... Es que hay un problema, muchachos, según yo. En México no tenemos política de Estado, tenemos política sexenal, tenemos política gubernamental. Si hubiera políticas de Estado, sin importar quién fuera el presidente, tendríamos programas que fueran secuenciados más allá de 6 años. Y eso nos daría la posibilidad de desarrollar mejor. Estamos con los programas del momento, ¿no? Exacto. Porque cada presidente, cada gobierno pone los programas, quita, pone. Ajá. Y no se avanza. Y no se avanza, y no hay una estabilidad. Sí, no hay una secuencia. Yo espero que esta pandemia mueva a todos los gobiernos de todo el mundo a diseñar programas a largo plazo. Porque México tiene un tremendo potencial en todos los sentidos. Ustedes son un ejemplo de ello. El desarrollo de maquilas, la hora en la gente se levanta a trabajar aquí, si lo comparamos con otras regiones del país, aquí se trabaja mucho más en los estados del norte. La mano de obra está mucho mejor calificada. Entonces yo esperaría, ojalá, que los niños que ahorita llevan 2 años perdidos, quién sabe si lo recuperen, pero los que sigan encuentren ya formas establecidas a largo plazo para un mejor desarrollo económico de todos. Un desarrollo económico que nos va a dar
bienestar y estabilidad. Cosa que actualmente, ahorita, febrero de 2022, veo muy difícil con este No, gobierno. no lo hay. Este gobierno. Y no lo hay No seas porque pesimista, Mr. no lo hay. Y hay que ser honesto y decir las cosas como son. No Y no lo lo hay hay, porque no lo habrá y no hubo, amigo. no, pero ahora, actualmente, por ejemplo, estamos guiados y nuestro líder, nuestro cabecita de algodón, Dije yo. él, él quiere imponer sus ideas, sus criterios y no considera el hecho de que lejos de avanzar el país lo va retrocediendo. Está mandando al diablo a las instituciones. Ajá, ¿sí? Así es. Pero en fin, Está teniendo necesidades que sí, pero que sí son ciertas, pero está desatendiendo otras muy importantes. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la conclusión? Y empiezo contigo, Jorge. ¿Qué puedo yo concluir de este tema? Pues que México tiene la grandeza para crear profesionistas, para crear buenos seres humanos, gente productiva, pero pues que nos falta ese plus, tanto, tanto uno como alumno, como el maestro, de decir, vamos a dar ese plus extra, ese foie para salir del hoyo donde estamos, para que México sea un país grande y sea un país como debe de ser. Y solamente pues con educación. Yo pienso que solamente con educación se puede lograr eso, amigo. Paco. Pero por lo pronto estamos jodidos. pero contentos, bueno, estamos sanos. Sí, Yo así pienso, es. yo pienso que en todas las ramas del crecer humano, en toda la cuestión antropológica, difícilmente vamos a encontrar una definición, vamos a llegar a un punto de acuerdo, vamos a concluir qué puede ser o qué puede no ser. El chiste es entender que como personas podemos siempre participar para estar mejor y ayudar a los demás a estar mejor. Así es, Hey, porque también la educación no solamente depende del maestro, sino Así es. también de los papás, de las figuras de Todos. autoridad, de los niños, de los estudiantes. Pues, o sea, porque también dejárselo a todos los maestros, pues la verdad está muy, muy cabrón. Dijo Fox, ¿yo por qué? y yo voy a, Porque, yo voy a exactamente. concluir diciendo, México no necesita llegar a ser grande. México ya es grande. Lo que México necesita es gente y líderes que piensen en grande, que piensen en un futuro en el que Ay, güey. tengamos en mente un México de primer mundo y no quedarnos en la mediocridad por ideas de unos cuantos. Esa es mi conclusión, esa es mi idea. Y con esto yo creo que podemos concluir y dar las gracias a quienes nos lleguen a escuchar o ver y pedirles y sugerirles aprendan, lean, edúquense.
cultívense, porque la educación también empieza por casa. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle a Paco. Al contrario. Gracias, Paco, por estar aquí con nosotros nuevamente. Mi querido Víctor. Gracias. Un Un placer placer. tenerte aquí nuevamente, amigo, y nos vemos la próxima semana, ya Así sea es. con otro tema de interés aquí en Culturas, Espacio y Vida, el podcast. Ay, mira qué bonito me salió. Nos vemos, cuídense. Bye. Chao. Bye. Sí. Gracias por acompañarnos en Culturas, Espacio y Vida, el podcast.